La historia comienza en el reino de los demonios. El rey dragón estaba imponente, mirando a Min Sai-gu, quien estaba arrodillado en el suelo, tosiendo sangre. Un enorme agujero marcaba su pecho, su respiración era débil e irregular. Hace 100 años, un meteorito de otro mundo cayó en el reino de los demonios, declaró el rey dragón. Aunque jugaste con este reino empuñando ese extraño poder, aquí es donde termina tu viaje. Luego le dijo a Sai-gu que declarara su deseo, preguntándole cuál era el anhelo que lo llevó a buscar al dragón del reino de los demonios. Sai-gu miró al rey dragón con una mirada firme y, tosiendo, dijo que quería volver al lugar que llamaba hogar. Con sangre corriendo por su rostro, el rey dragón le dijo a Sai-gu que, para alguien que arriesgó su vida para desafiarlo, su deseo era patéticamente trivial. Sin embargo, era impresionante que Sai-gu hubiera llegado hasta allí sabiendo que era un deseo que nunca podría ser concedido. Agregó que Sai-gu no debía sentirse mal, pues el poder para regresar a casa, la esfera dimensional, estaba dentro de su corazón. Al escuchar eso, Sai-gu sonrió. Le preguntó al rey dragón si tenía idea de cuánto había sufrido para encontrar la esfera dimensional. Fueron 100 años enteros, 100 malditos años en ese mundo maldito. El rey dragón entonces levantó la mano y le dijo a Sai-gu que se considerara afortunado, pues acabaría con su existencia insignificante allí y ahora. Pero antes de que el golpe pudiera alcanzarlo, una luz dorada repentina lo envolvió. Sai-gu sonrió, diciendo que finalmente podría terminar la batalla. La luz brilló intensamente, bloqueando el ataque del rey dragón, y un círculo mágico apareció en el suelo. El rey dragón no tenía idea de lo que estaba pasando. Sosteniendo su mano sangrante, que había sido cortada por la luz, preguntó a Sai-gu qué tipo de luz era esa. Se sorprendió aún más al ver que las heridas de Sai-gu se estaban curando, pero pronto se dio cuenta de que no era solo una curación común, era regeneración. Sai-gu se levantó, limpió la sangre de su boca, completamente curado, y preguntó al rey dragón si entregaría la esfera dimensional por su cuenta o si Sai-gu tendría que arrancarla de su corazón. El rey dragón entró en pánico al darse cuenta de que Sai-gu no era un guerrero común. Con una sonrisa tranquila, Sai-gu le dio 3 segundos para entregar la esfera. Cuando el tiempo se agotó, Sai-gu atravesó el corazón del rey dragón con un puñetazo, diciendo que ya había esperado suficiente. El cuerpo del rey dragón cayó sin vida al suelo, y en la mano de Sai-gu estaba la esfera dimensional. Una voz proveniente de la nada, perteneciente a Frey, le dijo a Sai-gu que era decepcionante que hubiera pasado 100 años solo para terminar con la esfera de un dragón demonio. Frey llamó a Sai-gu glotón y dijo que tenía un gusto extraño. Sai-gu corrigió a Frey, diciendo que era una esfera dimensional, no solo una bola, y le ordenó que se callara. Lanzó la esfera al aire y la tragó, haciendo que un círculo mágico apareciera debajo de él. Sonrió, sabiendo que finalmente estaba volviendo a casa, con sus discípulos, su hermano menor y a la tierra. En algún lugar de un bosque, Sai-gu estaba tirado en el suelo. Despertó y se levantó. Lo primero que hizo fue llamar al parásito, refiriéndose a Frey. Frey respondió, preguntando qué quería Sai-gu y si necesitaba comida. Luego dijo que estaba ocupado vomitando de mareo dentro de su estómago. Sai-gu se dio cuenta de que Frey había logrado pasar entero y lo llamó criatura asquerosa, ordenándole que se digiriera de una vez. Frey preguntó si estaba seguro de eso, advirtiendo que el resultado no sería nada agradable. Mirando a su alrededor, Sai-gu le dijo a Frey que se callara antes de que él mismo vomitara. Preguntó si ese lugar era la Tierra. Frey se burló de él por no reconocer su propio hogar. Sai-gu explicó que el paisaje de la Tierra variaba según la ubicación. Después de observar por un momento, se dio cuenta de que el flujo de maná parecía similar al de dentro de un portal, pero no estaba seguro. Frey comentó que Sai-gu olía a debilucho. Al principio, Sai-gu lo ignoró, pero pronto entró en pánico al notar que algo andaba mal con su maná. Frey preguntó si Sai-gu había sido un fraude todo el tiempo y dijo que daba por terminada su asociación. Irritado, Sai-gu respondió que el mismo problema ya había sucedido antes. Frey preguntó qué quería decir con antes. Sai-gu explicó que parecía ser un efecto secundario del viaje dimensional, exactamente como ocurrió cuando fue enviado de la Tierra a otro mundo 100 años atrás. Sus atributos habían caído drásticamente. En ese momento, solo tenía el 20% de su fuerza máxima. Frey se rió del estado debilitado de Sai-gu y le ordenó recuperarse rápido antes de ser expulsado. Sai-gu se molestó, diciendo que no era tan fácil. La última vez, tardó décadas en recuperarse por completo. Sorprendido, Frey dijo que cancelaba el contrato, pues no podía usar ni la mitad de sus increíbles habilidades con el patético maná de Sai-gu. Sai-gu argumentó que su maná no estaba completamente inutilizable, y entonces notó a alguien, una chica corriendo mientras respiraba agitadamente. Murmuró que estaba jodida, pues perdió a sus compañeros mientras huía por su vida. No tenía idea de si estaban bien, pero, más importante aún, se preguntó por qué ya había un orco tan temprano en la mazmorra. Gritó pidiendo ayuda, pero tropezó con una piedra. Cuando el orco se acercó, Sai-gu lo derrotó sin esfuerzo con un solo puñetazo y le preguntó a la chica si ese lugar era la Tierra. Aturdida, ella balbuceó que sí. Sai-gu preguntó nuevamente si era Corea y en qué año estaban. Aún en shock por lo que él había hecho, ella confirmó que era Corea y que el año era 2037. Sai-gu calculó que había sido absorbido por otra dimensión en 2027, cuestionando si 100 años en el reino de los demonios habían pasado como solo 10 años en la Tierra. Preguntó
preguntó quién era el presidente actual. Ella respondió, Choi Da-soo. Sae-gu quedó atónito, preguntando si se refería a ese cabeza dura musculoso que tenía un ojo menos. La chica no tenía idea de quién era él y pensó que estaba interpretando un personaje. Sae-gu no podía creer que Choi Da-soo fuera el presidente. Comentó que probablemente no había nadie mejor para el cargo. Luego le preguntó a ella si estaban dentro de un portal, notando el extraño flujo de maná. Emocionada, ella lo corrigió, diciendo que no era un portal, sino la torre tutorial. Sae-gu no tenía idea de qué era eso, así que ella explicó. La torre tutorial había surgido algunos años atrás como un portal para cazadores. Al completarla, los cazadores podían despertar habilidades y ganar técnicas. Cuanto mayor fuera el nivel de despertar, mejores eran los gremios a los que podían unirse, así que todos se apresuraban en terminarla lo más rápido posible. Al escuchar eso, Sae-gu comentó que, en su tiempo, despertaban perfectamente bien sin esas tonterías. Se estiró y preguntó si bastaba con completar la torre para salir, queriendo saber cuánto tiempo tomaba normalmente. Ella respondió que, en general, llevaba 8 semanas, pero los cazadores habilidosos lo lograban en 3 semanas. El récord lo tenía Ryu Ji-wan, quien la había completado en 3 semanas. Sae-gu pensó en eso mientras la chica entraba en pánico al ver acercarse a un tigre troll. Ella lo instó a huir, pero Sae-gu comentó que 3 semanas era demasiado tiempo. Incluso con el tigre troll cada vez más cerca, Sae-gu permaneció inmóvil, pensando con los ojos cerrados. La chica le gritó, preguntando si en la academia no le habían enseñado a huir de los tigres troll. Antes de que la criatura pudiera atacarlos, Sae-gu le rompió los dientes con un solo golpe, dejando a la chica en estado de shock. Entonces declaró que 5 días serían suficientes para limpiar la torre. Más tarde, en la oficina del maestro del gremio Imperio, Min Sin-hun, alguien informó que un cazador acababa de salir de la torre tutorial. Sin-hun lo encontró impresionante, ya que habían pasado 8 semanas desde la entrada. Sin embargo, el informe indicaba que el cazador no figuraba en la lista original de entrada y que no había registro de su ingreso a la torre. Ahora, estaba causando un alboroto afuera. El asistente mostró un video a Sin-hun, quien de inmediato centró su atención en él. Era su hermano mayor, regresando unos minutos en el tiempo. La chica no podía creer la escena absurda ante sus ojos. Sae-gu había completado la torre tutorial en solo 5 días. Sae-gu comentó que pelear definitivamente parecía acelerar la recuperación. Parecía que alrededor del 25% de su fuerza había regresado. Recibieron un anuncio, la torre había sido completada, y se estaban calculando las estadísticas mientras se analizaba la compatibilidad de las habilidades. Sin embargo, el sistema no pudo medir las estadísticas ni las habilidades de Sae-gu. La puerta de la torre entonces se abrió. Sae-gu salió, feliz de finalmente haber regresado a Seúl. Al otro lado de la puerta de la torre tutorial, Sae-gu y la chica estaban siendo inspeccionados. Un hombre musculoso llegó a la escena y preguntó por qué había tanta confusión. La persona a su lado comentó que parecía haber un problema, a pesar de que la puerta acababa de abrirse. El hombre musculoso recordó haber visto a la chica bonita en la lista. Luego preguntó al inspector cuál era el problema. El inspector respondió que 2 personas habían salido por la puerta, pero una de ellas no estaba en el registro de entrada. El hombre musculoso, líder del equipo 2, miró a Sae-gu. Le resultaba difícil creer que Sae-gu hubiera limpiado la torre y salido sin un rasguño, dado su físico delgado y su apariencia descuidada. Con una expresión confiada y arrogante, empujó al inspector a un lado, decidido a encargarse personalmente de la situación. Inflando el pecho, preguntó a Sae-gu quién era y por qué no estaba en la lista de entrada. Sae-gu respondió con calma que era porque no había entrado por la entrada. El hombre refutó, diciendo que si Sae-gu había entrado por la puerta, debía haber salido de la misma manera. Entonces, ¿cómo podía salir por la salida sin haber entrado por la entrada? Sae-gu respondió tranquilamente que simplemente había sucedido así. El hombre se rió y comentó que Sae-gu no respetaba a sus superiores. Frey susurró a Sae-gu, señalando que el hombre parecía disfrutar de hablar tonterías. El hombre puso su dedo en la frente de Sae-gu y lo llamó idiota, acusándolo de usar una habilidad de camuflaje. Lo amenazó, exigiendo que explicara cómo había entrado en la torre o sufriría las consecuencias. La expresión de Sae-gu permaneció inalterada, lo que enfureció aún más al hombre. El hombre amenazó con arrancarle la cara con sus propias manos. Sae-gu rió levemente y le dijo al hombre que cerrara la boca, porque su aliento apestaba a basura. Atónito, el hombre preguntó si Sae-gu había perdido la cabeza. Sae-gu se masajeó el cuello despreocupadamente y le dijo al hombre que peleara, ya que había amenazado con arrancarle la cara. Lo instó a actuar rápido, ya que su aliento era horrible, aconsejándole que respirara lo menos posible. Incapaz de contener su ira, el hombre intentó golpear a Sae-gu. Sae-gu le dijo que cerrara la boca y, en un instante, todo había terminado. Sin-hun y su asistente, que acababan de llegar, se sorprendieron al ver al hombre y a sus subordinados inconscientes en el suelo, con las cabezas hinchadas. El inspector explicó que la persona que había reportado anteriormente por causar disturbios se había involucrado en una pelea con el equipo de seguridad y luego había desaparecido. Sin-hun preguntó si había alguna grabación de seguridad que mostrara a la persona con claridad. Mostraron la grabación, que reveló a la persona derribando a 5 cazadores en meros segundos antes de desaparecer. El inspector sugirió que el individuo podría ser un usuario de habilidad furtiva, ya que no fue detectado
detectado. Sinjun no estuvo de acuerdo, afirmando que solo era una cuestión de velocidad, nada más. Se enfocó atentamente en la grabación y reconoció a la persona como su hermano mayor, quien no había cambiado nada en 10 años. Inmediatamente, ordenó que se emitiera una alerta de búsqueda y movilizó a todos los miembros del gremio Imperio para encontrarlo. Enfatizó que nadie debía enfrentarlo. En su lugar, debían informarle que eran subordinados de Sinjun y llevarlo al gremio. Al salir, Sinjun se preguntó dónde había estado su hermano todo ese tiempo. Decidió encargarse de la chica que había salido de la torre con Saigu. Le preguntó si ella era la persona que había salido de la torre tutorial. Avergonzada, ella admitió que sí, pero aclaró que no había hecho nada. Fue el otro quien hizo todo. Sin embargo, habían salido juntos. Sinjun observó que ella salió más rápido de lo esperado, así que debía haber ganado algún talento. Ella, tímidamente, mencionó que no sabía si eso era algo bueno, pero había obtenido una habilidad de rango A. Al escuchar eso, Sinjun decidió reclutarla para la guilda antes incluso de la evaluación final. Le prometió ajustar los términos del contrato a su gusto y le sugirió que firmara con la guilda Imperio. Ella se puso extremadamente feliz y preguntó si hablaba en serio. En ese momento, alguien llegó y comentó que, a pesar del nombre Imperio, la guilda actuaba como una banda de criminales. Sinjun reconoció a la persona por su voz y le advirtió que tuviera cuidado con sus palabras. Era el cazador Rayu Hewan, un cazador de rango S. Hewan preguntó sarcásticamente si Sinjun estaba ofendido, diciendo que había elegido bien sus palabras. El otro cazador de rango S, Choi Choi-sung, maestro de la guilda León Blanco, comentó que parecía que Sinjun había sido superado. Parecía que todos se habían reunido tras ser contactados por la asociación. Hewan observó al equipo de seguridad y especuló que el despertado no registrado mencionado por la asociación era el responsable. Arrodillándose, comentó que la persona era bastante atrevida por causar un alboroto justo después de salir de la torre. Choi-sung estuvo de acuerdo y sugirió que probablemente la persona poseía una habilidad de alto nivel, convirtiéndose en un talento de primera categoría. Hewan sugirió que quien encontrara a la persona primero tendría derecho a reclamarla, sin importar el método utilizado. Choi-sung estuvo de acuerdo, diciendo que deberían buscar individualmente pero mantenerse informados entre sí. Antes de irse, Choi-sung le entregó una tarjeta a la chica y le dijo que eligiera con calma, ya que cualquiera la aceptaría con sus habilidades despertadas. Hewan se marchó, prometiendo ponerse en contacto si encontraba a la persona. Sinjun sabía que Hewan no cumpliría esa promesa. Afuera, Hewan ordenó a su asistente reunir a todos los cazadores de rango C y D de Hongan. Forma un equipo y envíalos a buscar al hermano de Min Sinjun. En la siguiente escena, Saigu fue a un restaurante cercano y pidió pollo frito. Frey comentó que, después de regresar a la Tierra tras 100 años, el primer lugar al que fue era uno que solo vendía aves fritas. Saigu le dijo que simplemente lo probara. Entendería por qué corrió hasta allí como un loco. Después de comer el pollo por un rato, Frey exclamó, ¿pero qué diablos? Esto es una locura. Desperdició toda su vida. ¿Esto era un ave frita de legado dorado? ¿Así se supone que debía ser? El sabor era increíble. Le preguntó a Saigu cómo había sobrevivido en el reino demoníaco durante 100 años sin comer algo así. ¿Era un psicópata? Saigu le ordenó a Frey que se callara. Lo estaba llenando de humanidad. Frey respondió que estaba bien, pero que se apresurara y le diera más. No te lo comas todo solo. Pero, solo para aclarar, en esta conversación entre Frey y Saigu, la voz de Frey solo podía ser escuchada por Saigu y por nadie más. Después de terminar de comer, Saigu agradeció al camarero y salió del restaurante. Mientras caminaban por la ciudad, Frey preguntó a dónde iría ahora. Saigu respondió, ¿a dónde más? Iría a casa, por supuesto. Después de caminar un rato, llegaron a la calle de su casa. Finalmente, Saigu llegó a casa. Frey preguntó si ese era su hogar. Saigu respondió que sí mientras comenzaba a abrir la puerta, pero en cuanto entró, su rostro palideció. De repente, escuchó una voz preguntando si había regresado. También escuchó la voz de su padre, diciendo que llegaba tarde, y la de su madre, preguntando si tenía hambre. Estaban listos para comer, así que debía llamar a su hermano menor, Sinjun. Pero todo eso resultó ser un recuerdo, una memoria de cuando sus padres aún estaban vivos y eran jóvenes. Corrió hacia ellos, diciendo que había vuelto y exclamando, ¿entonces comerían estofado de soja esa noche? La madre les dijo que se lavaran las manos antes de comer. Ahora, de vuelta a la realidad, Saigu se dio cuenta de que su casa estaba en ruinas, completamente destruida y que ya no había nadie allí. El aire frío y sin vida lo rodeaba. Saigu se quedó quieto, aturdido, incapaz de decir una palabra. Después de un rato, se sentó lentamente. Murmuró que todavía no podía recordar el rostro de sus padres. Aunque dicen que olvidar las cosas es un regalo de Dios, para él era una maldición. 100 años en el reino demoníaco, un baño de sangre interminable en un planeta extraño y sangriento. El entumecimiento de los sentidos humanos y la detención del tiempo, el desgaste del cuerpo y la mente durante un tiempo insoportablemente largo. Parecía que el proceso del olvido lo borraría, así que se aferró desesperadamente a los únicos dos recuerdos que tenía antes de entrar al reino demoníaco. Los recuerdos de su
hermano menor y las memorias de sus discípulos. Esos recuerdos no solo se convirtieron en simples memorias, en cambio, crecieron como obsesiones y apegos persistentes. Pero estaba bien, porque gracias a ellos, sobrevivió durante 100 años. Y también, gracias a ese tipo, Frey, que lo acompañó durante todo el reino demoníaco. Frey entonces le dijo a Saigu que su casa era solitaria. El lugar donde vivieron en el reino demoníaco parecía más acogedor. Saigu respondió que sí, pero que en el reino demoníaco no había pollo. Frey estuvo de acuerdo en que eso era lógicamente correcto. No había nada que discutir al respecto. Con una sonrisa, Saigu dijo que, de todos modos, solo pretendía ir allí una vez, y era mejor que se marcharan. No quería perder más tiempo allí. Sugirió que empezaran a buscar a los niños. Se preguntó si todos estaban bien en estos últimos 10 años. Su hermano menor, Sinjun, debería estar bien, ¿verdad? Pero, de repente, mientras caminaba, una voz resonó. Lo encontramos. Y, en el mismo instante, Saigu fue rodeado por algunos miembros de una pandilla armados. En el tejado, un tipo pelirrojo que parecía ser el líder sonrió de lado. Fue un fastidio encontrar a este bastardo. Miró a Saigu y dijo, un placer conocerte. Tú debes ser el que causó el alboroto en la salida de la torre, ¿cierto? Se presentó. Mi nombre es Bionakmun, un cazador de rango C de baja. Le preguntó a Saigu si tenía idea de cuánto tiempo llevaban buscándolo, pero el protagonista solo pensó, ¿y qué se suponía que debía hacer con esa información? ¿Consolarlos? Akmun se irritó y preguntó si Saigu no había oído que eran de la gremio baja. Saigu respondió que, fuera baja o cualquier otra cosa, no le importaba. Preguntó qué querían de él. Akmun dijo que parecía que Saigu no entendía su situación, así que lo harían arrastrarse en 4 patas. Con una sonrisa, Saigu respondió que sería al revés. El mundo de los cazadores estaba realmente hecho un desastre hoy en día. Ahora hasta los gorilas se estaban convirtiendo en cazadores. ¿Qué mundo maravilloso se había vuelto este? Akmun se enfureció al oír eso y dijo que eso no quedaría así. Deberían darle una lección antes de llevárselo. Su cuerpo comenzó a brillar con relámpagos y, a la velocidad de la luz, corrió hacia Saigu, dispuesto a darle un puñetazo. Con un estruendo fuerte, el golpe lanzó a Saigu por los aires, su cuerpo atravesando la pared del otro lado de la calle. Pero, mientras Saigu volaba, sus manos seguían en los bolsillos. Parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Con una risa seca, Akmun lo insultó, preguntando a quién llamaba gorila. El resto de los miembros de la banda rieron, diciendo que ese tipo insignificante había irritado al jefe. Dijeron que Saigu se había desmayado antes siquiera de sacar las manos de los bolsillos. Dijeron que Akmun debía golpear a Saigu una vez más, quién sabe, tal vez muriera. Pero Saigu seguía acostado, impasible, mirando una notificación del sistema. Estaba usando su sistema para verificar el poder y los atributos de Akmun. El sistema mostró que Akmun era rango C y su habilidad era aceleración instantánea, lo que duplicaba su velocidad. Si la fuerza física y la estructura corporal del usuario lo soportaban, podía moverse aún más rápido. Saigu entonces preguntó a Frey, ¿y bien, quieres comerte esta habilidad? Frey respondió que era la primera vez que comía una habilidad desde que llegó a la Tierra, así que quería probar. Saigu respondió, está bien. En un instante, se levantó. Akmun y el resto de la banda quedaron sorprendidos. Ese tipo, pensaban que se había desmayado, pero simplemente se levantó. Pero antes de que pudieran decir algo, Saigu corrió a la velocidad de la luz y noqueó a Akmun con un golpe, haciendo que su rostro besara el suelo. Mientras caía, Akmun se preguntó qué diablos estaba pasando. Ese tipo era más rápido que la luz y ni siquiera podía sentir su energía. El resto de la banda quedó en shock. ¿Qué está pasando? Ese tipo derribó al jefe con un solo golpe. Entonces, Saigu extendió la mano y comenzó a usar su habilidad. Ordenó que Depredador absorbiera la habilidad de Akmun. Instantáneamente, talismanes comenzaron a rodear a Akmun. Tras un momento, la extracción de la habilidad fue un éxito. Ahora, Saigu había adquirido la habilidad Relámpago instantáneo de rango C, junto con todos los atributos de Akmun. Con una risa seca, Saigu dijo, entonces, ¿esta habilidad del Depredador también funciona en la Tierra? Frey dijo que estaba bien, pero que tenía un sabor peor que el pollo. El resto de la banda se enfureció. Uno de ellos rechinó los dientes y gritó que todos atacaran a Saigu al mismo tiempo. Todos avanzaron con un grito de batalla, pero Saigu permaneció impasible y dijo a Frey que debían usar la habilidad recién adquirida con esos tipos. Frey respondió que entendía. En un abrir y cerrar de ojos, el cuerpo de Saigu comenzó a brillar con relámpagos, igual que el de Akmun antes. Pero como Saigu era mucho más fuerte y su cuerpo tenía mayor durabilidad, podía moverse aún más rápido que el dueño original de la habilidad. En un instante, se movió a gran velocidad, atacando a los miembros de la banda antes de que pudieran reaccionar. Ni siquiera sabían que los había golpeado. Solo se dieron cuenta cuando perdieron la conciencia y cayeron al suelo. Uno de ellos pensó, maldición. Comenzó a fortalecer su cuerpo, sujetando su daga mientras se preparaba para atacar a Saigu. Pero Saigu esquivó sin esfuerzo, como si fuera un ataque en cámara lenta. Luego, le dio una patada en el estómago al tipo, haciéndolo escupir sangre. Con esta pelea, Saigu también robó otra habilidad, golpe en punto vital. Cuando se activaba, el cuerpo automáticamente apuntaba a los puntos vitales del oponente, haciendo los ataques más efectivos, especialmente si el usuario sostenía un arma. Pero Saigu suspiró y dijo, esta hoja está sin filo. ¿Quién usaría una hoja tan
desafilada. Aún así, dijo que la tomaría prestada por el momento. Combinando golpe en punto vital con relámpago instantáneo, se movió a la velocidad de la luz, apuntando a los otros miembros de la banda. Pero cuando estaba a punto de clavar la hoja en el cuello de uno de ellos, escuchó una voz llamando su nombre. Sai-gu se detuvo por un momento. La voz le resultaba tan familiar que decidió ver quién era. Al mirar hacia atrás, quedó sorprendido al ver a la persona. Era su hermano menor, Sin-hun, quien ahora había crecido después de 10 años. Con una sonrisa, Sin-hun llamó a su hermano mayor. Hace 20 años, los portales se abrieron en una tierra pacífica y el mundo cayó en el caos. Todos entraron en pánico, sin entender qué estaba pasando. Nadie tenía idea, porque era la primera vez que veían algo así. Entonces, de repente, monstruos comenzaron a salir de los portales y aparecieron los primeros despertados. Personas cuyos poderes se activaron en el momento en que surgieron los portales. En ese tiempo, no había políticas ni leyes para manejar la situación. Era una era de salvajismo, donde cada uno tenía que arreglárselas por su cuenta. En ese mundo caótico, Sai-gu y Sin-hun, dos hermanos que perdieron a sus padres temprano, tuvieron que sobrevivir de cualquier manera. Sai-gu, el hermano mayor, fue uno de los primeros despertados y dejó la escuela para convertirse en cazador y mantener a Sin-hun, quien aún era un bebé indefenso. En aquel entonces, Sin-hun preguntó a su hermano mayor, ¿no irás a la escuela hoy? Sai-gu respondió que no había clases, que iba a trabajar. Con un suspiro, Sin-hun preguntó si era por su culpa, si por eso Sai-gu estaba faltando a la escuela. Pero Sai-gu le dio un coscorrón en la cabeza y dijo que no, que era porque era pésimo en los estudios, así que decidió su carrera temprano. Sosteniendo el estómago, Sin-hun preguntó, entonces, ¿cuándo vuelves? ¿Tardarás mucho? Con una sonrisa, Sai-gu le respondió que no se preocupara, que volvería pronto. Pero desde entonces, nadie volvió a escuchar sobre Sai-gu. Ya han pasado 10 años desde que se fue y nunca regresó. Ahora, después de salir de la pelea, Sai-gu fue a la casa de su hermano menor y se sorprendió al ver que el edificio era enorme y bien construido. Miró por la ventana y se sorprendió aún más al ver el río An tan cerca. Pensó, ¿así que Sin-hun compró este lugar solo, sin pedir un préstamo? Se sintió feliz al ver que su hermano menor había logrado el éxito. Sin-hun respondió que no era nada especial. Todo el dinero lo había ganado con las habilidades que aprendió de Sai-gu. Era una casa donde debían vivir juntos. Por eso, también había una habitación para él. Pero, mirando a su hermano mayor, Sin-hun pensó, no lo puedo creer. ¿Este realmente es mi hermano mayor? ¿Cómo alguien a quien no pudieron encontrar durante años aparece de repente después de 10 años? Sai-gu, después de observar el lugar, le preguntó a Sin-hun si realmente había una habitación para él. Vaya, ahora puedo cuidar de mi hermano menor, dijo, elogiando a Sin-hun por haber trabajado duro en los últimos 10 años. Pero, con una sonrisa, Sin-hun rechazó el elogio y dijo que no, que quien realmente había hecho todo el trabajo duro era su hermano mayor. Con un suspiro, Sin-hun preguntó si Sai-gu tenía idea de cuánto tiempo habían pasado buscándolo. ¿Dónde había estado todo este tiempo y por qué solo aparecía ahora? Con una sonrisa, Sai-gu le dio una palmada en la cabeza y le dijo que se sentara, pues tenía historias de 100 años para contar. Un tiempo después, se sentaron con algunas bebidas y bocadillos, con una laptop frente a ellos. Entonces, Sai-gu contó todo lo que había sucedido, cómo entró al mundo de los demonios y cómo regresó a la Tierra. Después de escuchar la historia, Sin-hun la resumió. Entonces, hace 10 años, cuando derrotaste al cuarto señor demonio, fuiste transportado a otra dimensión por un artefacto que él tenía. En ese otro mundo, conociste a Predator, un ser que podía extraer las habilidades de las personas. Durante 100 años, creciste con esa habilidad y buscaste dragones con magia dimensional. Llegaste hasta el Rey Dragón, derrotaste al Rey Dragón y tomaste un orbe que estaba en su corazón. Luego, usaste ese orbe para regresar a la Tierra. ¿Eso es todo lo que pasó? Sai-gu respondió que sí. Y Predator, a quien llama Frey, también cruzó a la Tierra con él y ahora está dentro de su cuerpo. Sin-hun se sorprendió. ¿Dentro de tu cuerpo? ¿Es algún tipo de posesión o algo así? Sai-gu respondió que, en lugar de posesión, era más como un parásito. Al escuchar eso, Frey se irritó un poco y le preguntó a Sai-gu si quería tener una diarrea sangrienta. Sai-gu entonces le dijo a su hermano menor que no lo tomara tan en serio. Sabía que sonaba absurdo, pero al menos debía saber, su hermano mayor no estaba loco. Sin-hun respondió que, por supuesto, le creía. Después de todo, era su propio hermano quien lo decía. Y, como ya no vivían en un mundo donde ese tipo de cosas parecían absurdas, simplemente no lo había relacionado con nada de inmediato. De todas formas, le dijo a Sai-gu que, por ahora, lo importante era saber que había regresado. Sai-gu respondió, bien, entonces ahora es mi turno de preguntar. Luego, le preguntó a Sin-hun qué había sucedido durante su ausencia en estos últimos 10 años. ¿Quién permitió que un tipo como Choi Da-soo se convirtiera en presidente? Sin-hun explicó que, desde que desapareciste, Choi Da-soo descaradamente se atribuyó el mérito de la derrota del cuarto rey demonio. Con esa mentira, obtuvo el título de mejor cazador de la primera generación y, usando ese estatus fabricado, ascendió a la presidencia. Ahora, sigue creando políticas que perjudican a nuestra guilda. Sin-hun dijo que no podía esperar a ver la cara de Choi Da-soo cuando supiera que su hermano mayor había regresado. Sai-gu agregó, las intenciones de ese tipo son obvias. Es el único rango SS de Corea
Corea del Sur. Eso es ridículo. Debe haber hecho algo para seguir siendo el único rango SS. Saigu luego preguntó, por cierto, ¿esos tipos que me atacaron antes, esos tal Hyong-gan, son matones de Choi Da-soo? No. La guilda de Choi Da-soo se llama Infinite. Existen varias guildas representativas en Corea del Sur, conocidas colectivamente como Heptagrama, y la guilda de Sinjun, Empire, es una de ellas. Las otras son Infinite, Bajra, León Blanco, Guerrero Luchador, Flor Azul y Alma Congelada. Sinjun dijo que, entre ellas, Bajra es la segunda guilda más grande. Pertenece al cazador de segunda generación, Ryuji. Con una sonrisa maliciosa, Sinjun dijo que se encargaría del problema de hoy. Saigu no tenía que preocuparse. Al notar la sonrisa maliciosa en el rostro de Sinjun, nuestro protagonista pensó que su hermano menor, en estos últimos 10 años en que estuvieron separados, se había vuelto un poco más rudo e implacable. Saigu entonces preguntó, por cierto, ¿y mis discípulos? Sinjun se sorprendió un poco y dijo que habían estado viviendo separados por un tiempo y ya no se mantenían en contacto. Él continuó, Xialon regresó a casa, y Kang Yeoba ahora está bajo Choi Da-soo. Saigu dijo, esto es un poco inesperado, que ella se una a Choi Da-soo. ¿Pero qué hay de Min-hun? Sinjun respondió, Min-hun fue asesinado. Al escuchar eso, el protagonista quedó en shock. ¿Qué? ¿Murió? ¿Quién lo mató? ¿Encontraron al culpable? Sinjun explicó que su cuerpo desapareció, así que no pudieron descubrir quién fue el responsable. Los únicos que podían matar a un cazador eran otros cazadores o individuos despiertos no registrados. En ese momento, incluso la HMCS participó en la investigación, pero no hubo avances. Saigu se confundió. ¿Qué es HMCS? ¿Qué significa? Sinjun explicó que HMCS era la Unidad Especial de Investigación de Cazadores. Era una agencia internacional que operaba en la primera línea de los crímenes relacionados con cazadores. Tenían autoridad para investigar y arrestar a todos los criminales despiertos, así que básicamente eran una policía de cazadores. Saigu preguntó a Sinjun, ¿tienes alguna conexión allí? Sinjun respondió que sí, pero preguntó, ¿realmente vas a unirte a ellos? Si necesitas una investigación, deberías usar el equipo de información de nuestra guilda. Luego aconsejó a Saigu que no se involucrara con un lugar tan peligroso. Pero Saigu respondió, está bien, no solo necesita información, necesita otra cosa. Con un suspiro, Sinjun le dijo a su hermano mayor que los cazadores lidian con crímenes como asesinatos. Ir allí ahora era demasiado pronto. Acababa de regresar a la Tierra. Debería descansar y recuperar su sentido de combate. Pero Saigu aseguró a su hermano menor, pasó 100 años en el mundo de los demonios. ¿Qué no ha hecho ya? ¿Qué batalla no ha peleado todavía? Al escuchar eso, Sinjun dijo, casi lo olvidó. Antes de dejar la Tierra, su hermano mayor se creó un apodo. Lo llamaban el dios de la batalla y el primer despierto de la primera generación. Incluso después de 20 años, aún debería tener su sentido de combate. Sinjun entonces dijo, si así lo piensas, lo entiendo. Luego le contó a Saigu sobre un hombre llamado Jiji que era gerente de la HMCS. Intentaría ponerse en contacto con él. Mientras tanto, Saigu miraba la laptop, analizando la información que Sinjun le acababa de contar, y murmuró, he visto este rostro en algún lugar antes. Después de ver la foto, Sinjun se sorprendió al reconocer de quién se trataba. Dijo que el hombre era Wang, líder del equipo del distrito de Gangbuk de la HMCS, un cazador de la quinta generación y uno de los primeros cazadores de la primera generación en el mundo. Preguntó, Saigu, ¿lo conoces? Saigu respondió, sí, lo conozco. Su verdadero nombre es Jong Heu. 2 días después, en el cuartel general de la HMCS, en la oficina del equipo de Gangbuk, dentro del edificio, el líder del equipo estaba gritando. Dijo que esos tipos de la segunda generación no sabían nada. Estaba furioso. Su asistente le preguntó qué pasaba. Jong Heu respondió que acababa de recibir una orden de arriba. Habían asignado un nuevo novato a su equipo. Jong Heu se burló, diciendo que no le gustaban. Esos tipos criados en invernadero, sus cerebros viejos debían estar pudriéndose. Al escuchar eso, el asistente sonrió y pensó para sí mismo, ¿quién es el verdadero viejo aquí? Pero Jong Heu no se detuvo. Aún molesto, continuó. En los viejos tiempos, durante la zona sin ley, cuando todos despertaron por primera vez, los primeros días de los cazadores se trataban solo de fuerza. Incluso escribían testamentos antes de salir a las misiones porque podían morir en cualquier momento. Añadió, por cierto, ¿ya te conté sobre la vez que casi muero en un ataque hace 10 años? El asistente suspiró. Sí, ya he escuchado esa historia 1000 veces. Pero Jong Heu no había terminado. Ignoró la reacción del asistente y comenzó a recordar nuevamente. Escucha esto. Cuando era novato, recibió un golpe fatal y su grupo estaba al borde de la muerte, a punto de perder mucho poder. Pero en ese momento apareció un sanador con habilidades increíbles, salvándolo a él y a todo su equipo. Al decir eso, mencionó el nombre Jong Heu. En ese instante, la puerta de la oficina se abrió de golpe y una voz resonó diciendo exactamente la misma palabra, Jong Heu. El
líder del equipo quedó en shock, girándose hacia la puerta para ver quién más podría decir esa frase icónica. Era Sae-Gu, quien preguntó a Jong-Heu por qué había cambiado su nombre. Eso confundía a la gente. Preguntó si Jong-Heu lo recordaba. Él era el salvador de aquella vez. Al reconocerlo, Jong-Heu comenzó a sudar. Su expresión cambió a asombro. ¿Qué? ¿El cazador Min Sae-Gu? ¿Qué está haciendo aquí después de 10 años? Jong-Heu presentó a Sae-Gu como un nuevo cazador que se había unido al equipo de Ganpu. Como era un nuevo miembro, Jong-Heu enfatizó que debía haber mucha información que Sae-Gu no conocía, así que instruyó al equipo a proporcionársela inmediatamente siempre que fuera necesario. También recordó a todos que, como veteranos, debían tratar al nuevo recluta con el máximo respeto. Una chica llamada Son murmuró a otro tipo, diciendo que el comportamiento de Jong-Heu era contradictorio. Era extraño que el gran líder del equipo actuara así. El tipo le dijo que se callara, sugiriendo que, por la forma en que el líder del equipo reaccionó, Sae-Gu definitivamente no era un recluta común. Jong-Heu entonces instruyó a Son a seguirlo a la sala de conferencias para una rápida sesión informativa para el nuevo recluta. Otro miembro cuestionó si Sae-Gu podría ser un cazador de 3 estrellas que entró como novato. En la sala de conferencias, Jong-Heu preguntó educadamente a Sae-Gu si le gustaría café y, en caso de querer, si prefería mezcla o americano. Sae-Gu respondió, mezcla. El tipo le mostró humildemente a Sae-Gu el uniforme de despliegue de la HMCS y le preguntó su talla. Son, confundida, dijo que no había recibido ninguna instrucción a pesar del informe y no sabía qué tipo de información proporcionar al nuevo recluta. Como gerente de datos del equipo de Gangbook de la HMCS, no sabía qué se esperaba de ella. Sae-Gu dijo que necesitaba los registros de todos los cazadores muertos en los últimos 20 años. Le pidió que resumiera los datos y se los pasara. Sorprendida, ella mencionó que 20 años de datos eran demasiados y que tendrían que enviar un informe a la Asociación de Cazadores. Jong-Heu la interrumpió, gritando que tenía suficiente experiencia para averiguarlo por sí sola. Luego se acercó a Sae-Gu con el café y le aseguró que la gerente de datos se encargaría de ello de manera rápida y eficiente. Son ajustó sus gafas y preguntó a Sae-Gu si se refería a muertes humanas. Sae-Gu aclaró que los casos oficialmente reconocidos como asesinato por la HMCS servirían. También pidió una lista de cazadores asesinos que aún estaban prófugos. Apretó su taza de café con rabia, ya que matar a un despierto era casi imposible, a menos que el atacante también fuera un despierto de fuerza equivalente. Si lograron matar a un cazador de alto nivel como Min-Hun, el culpable probablemente era un profesional. Incluso si el culpable ya había sido capturado o muerto, si era un despierto, habría un registro de él en la organización. Por ahora, rastrearlos era la prioridad. Ella preguntó a dónde enviar la información y Sae-Gu le indicó que la enviara a su teléfono por el momento. Alguien entró e informó a Jong-Heu que habían recibido una solicitud de apoyo de la policía. Una guerra territorial había estallado entre pandillas que incluían miembros despiertos. Jong-Heu estaba inclinado a dejar que la policía se encargara, pensando que solo involucraba a vagos de bajo nivel, pero el tipo mencionó que una de las pandillas era Cerebus. Jong-Heu encontró eso problemático, lo que llevó a Sae-Gu a preguntar qué era Cerebus. Son explicó que Cerebus estaba en un nivel completamente diferente de las pandillas normales. Estaban involucrados en el tráfico de armas, asesinatos por encargo e incluso en el supuesto tráfico de cazadores. Al escuchar sobre el tráfico de cazadores, Sae-Gu se interesó y sugirió que fueran juntos. En una tienda, una batalla acababa de ocurrir. Muchos cuerpos estaban esparcidos por el suelo. Kang-Ho, el segundo al mando del gremio Cerebus, comentó que el capitán de campo del segador sin sangre no era gran cosa, al menos no frente a él. El tipo pelirrojo, Haekin, tercer al mando de Cerebus, replicó diciendo que era injusto que Kang-Ho dijera eso, ya que la mitad de los enemigos habían sido derribados por su cuchillo de carnicero. Kang-Ho se rió y le dijo a Haekin que intentara derrotarlo si se sentía excluido. Haekin respondió que Kang-Ho solo debía esperar sentado. Algún día, lo vencería. Kang-Ho se rió y comentó que no podían hacer nada sin él. Estaba feliz de haber dejado de ser cazador y haberse unido a la organización. Otro tipo le preguntó a Kang-Ho si debían empezar a marcar el territorio. Kang-Ho estuvo de acuerdo, declarando que el lugar ahora pertenecía a Cerebus. De repente, ocurrió una explosión. Haekin entró en pánico y preguntó quién era el responsable, si todavía había un segador sin sangre perdido por ahí. El responsable de la explosión era Sae-Gu. Haekin gritó a Kang-Ho, preguntando si se daba cuenta de que meterse con la HMCS complicaría las cosas. Mientras discutían, Sae-Gu apareció y comentó que, por la forma en que Kang-Ho hablaba, debía haber matado a algunos cazadores en su vida. Sae-Gu le dijo que mostrara más de sus habilidades. Los miembros de Cerebus no tenían idea de quién era Sae-Gu, preguntándose quién se creía que era para aparecer ahí solo. Haekin, preocupado, preguntó a Kang-Ho qué debían hacer, ya que Sae-Gu no parecía tener la postura de un funcionario público. Kang-Ho dijo que la única opción era mostrar su fuerza. Entonces, activó su habilidad, armadura corporal completa, una habilidad de rango B que formaba una armadura invisible en todo el cuerpo. La duración estaba determinada por el maná del conjurador, aumentando la defensa física en un 30% y la defensa mágica en un 10%. Avanzaron contra Sae-Gu, pero antes de que Kang-Ho entendiera lo que estaba pasando, tuvo una
una visión de alguien al otro lado de un río, su abuelo saludándolo. Kang Ho estaba llorando en el suelo. Cuando abrió los ojos, vio que todos sus compañeros habían sido asesinados y él era el único que quedaba. Sai-Gu le dijo a Frey que devorara la habilidad de rango B de Kang Ho. Frey se emocionó, ya que era una habilidad decente. Kang Ho no podía creer que todos hubieran perdido contra un solo hombre. Preguntó a Sai-Gu por qué había llevado las cosas tan lejos. Tosiendo, Kang Ho insistió en que nunca habían matado a un cazador, solo sobrevivían con sus cuerpos. Sai-Gu admitió que sabía que nunca habían matado cazadores. De todas formas, nunca creyó que débiles como ellos fueran capaces de eso. Kang Ho entonces preguntó por qué Sai-Gu los había atacado. Sai-Gu respondió que quería verificar qué tan fuertes se habían vuelto los criminales despiertos, ya que parecían un caso perdido. Era mejor cortarlos temprano. Jong Heu y los demás llegaron apresurados a la escena. Jong Heu preguntó si Sai-Gu estaba bien, ya que habían terminado de limpiar el piso superior del club. Sai-Gu, ignorando la preocupación, comentó que tardaron un poco. Luego, puso el pie sobre la cabeza de Kang Ho y le dijo a Jong Heu que perdonó a un jefe de alto nivel y mató al resto. Preguntó si eso estaba bien. Jong Heu respondió que, técnicamente, capturarlos debería ser la prioridad, pero si Sai-Gu había sido atacado primero, estaba permitido. Como la HMC operaba como una organización internacional, seguían regulaciones estándar. Así, los agentes estaban obligados a usar cámaras corporales para verificar la legitimidad de sus acciones. Jong Heu no podía creer que Sai-Gu había exterminado a la Guilda Cerberus, a pesar de su crueldad. Aunque Sai-Gu era conocido como el perro loco, Jong Heu nunca se había dado cuenta de lo brutal que era. Sai-Gu admitió, incómodo, que olvidó usar su cámara corporal y, en voz baja, le pidió a Jong Heu que lo encubriera. Jong Heu, sin opción, aceptó con desgana. Sai-Gu agregó que lo habían atacado primero, señalando la sangre en su ropa. Jong Heu aseguró que le creía, aunque claramente no lo hacía. Era obvio que la sangre no era de Sai-Gu. Al mismo tiempo, alguien hizo una llamada a Heard, un cazador de rango de la Guilda Roja de Hong Kong. El informante le dijo a Heard que la Guilda Cerberus había sido completamente exterminada sin siquiera poder contraatacar. El segundo al mando, Kang Ho, había sido arrestado, mientras que el tercero al mando, Haekin, a quien se les había ordenado vigilar, estaba muerto. Heard finalmente llegó a Corea del Sur, y en el aeropuerto, un grupo de hombres se acercó a él. Uno de los hombres informó a alguien por teléfono que el cazador Heard, afiliado a la Guilda Roja de Hong Kong, acababa de entrar al país, y que ahora se dirigirían al lugar designado. Uno de los hombres se acercó a Heard, se inclinó ante él y dijo que los fallecidos descansen en paz. Se presentó como Lee Hon-young, de la Asociación de Cazadores de Corea. Sin prestar atención a los saludos, Heard preguntó dónde estaba su hermano. Hon-young respondió que el cuerpo del sospechoso, Haekin, estaba actualmente en el Departamento de Medicina Forense de los Cazadores. Dijo que Heard tendría que acompañarlos para verificar el cuerpo, completar los procedimientos necesarios y luego ser escoltado hasta su alojamiento designado. Con una sonrisa irónica, Heard dijo, ¿un sospechoso? ¿Están tratando de decir que mi hermano menor ahora es un sospechoso? Heard entonces preguntó a los hombres de traje si era cierto que el responsable de la muerte de su hermano estaba afiliado a la HMC. Los hombres respondieron que no podían responder ninguna pregunta relacionada con eso. Con el rostro serio, Heard preguntó entonces si tenía permiso para salir de las instalaciones fuera del horario programado. Los oficiales respondieron que eso no estaba permitido. Debía permanecer en su alojamiento designado hasta la fecha de salida preestablecida. Si salía sin autorización, bajo la ley internacional de cazadores, enfrentaría deportación forzada, además de sanciones disciplinarias y penalizaciones correspondientes. Como ya se le habían informado todas las reglas y regulaciones, dijeron que ahora lo escoltarían al Departamento de Medicina Forense. El rostro de Heard estaba rojo de ira, pero intentó no demostrar, murmuró para sí mismo, ¿entonces? ¿Solo lo van a dejar encerrado en el apartamento sin poder salir? ¿Es eso lo que están diciendo? Pero los oficiales ya estaban saliendo, esperando que lo siguiera. Entonces, mientras caminaban, Heard llamó al hombre a su lado, Rayo. Rayo respondió, sí, señor. Heard le dijo a Rayo, encuéntralos. Quien haya matado a mi hermanito. Entonces, comenzaron a seguir a los oficiales. Mientras caminaban, Heard dijo, quien quiera que haya matado a su hermano, lo encontrará. Arrancará sus corazones mientras aún estén vivos, y se asegurará de que sientan dolor. En otra escena, Sai-Gu estaba conversando con su hermano menor. Si-Hun le dijo a Sai-Gu que, 2 días después del asesinato de Min-Hun, la casa fue completamente saqueada, pero Sai-Gu aún no estaba convencido. Explicó, el maná de un cazador es como una huella digital. Puede revelar su código, atributos y clasificación, ¿cierto? Los cazadores investigadores en ese momento asumieron que el culpable se llevó todo para borrar cualquier rastro de su presencia. La casa fue completamente saqueada 2 días después de su asesinato. Ni un solo objeto que contuviera su maná quedó atrás. Pero Sai-Gu cuestionó, ¿están seguros de que fue el verdadero culpable quien hizo esto? ¿Y si solo fue un saqueo al azar? No es como si el verdadero culpable hubiera revuelto la casa. Señalando la lista, continuó, si alguien mira la lista de objetos robados, la mayoría eran valiosos. Y con este nivel de desorden, hay una posibilidad aún mayor de que hayan dejado
pruebas atrás. Saigu agregó, si borrar rastros de maná fuera el verdadero objetivo, incendiar la casa y quemarlo todo habría sido mucho más efectivo. Si-Hun preguntó si Saigu estaba diciendo que alguien aprovechó la casa vacía después de que Min-Hun fue asesinado. Saigu respondió, sí. Revisó los archivos de crímenes de la HMC. Había más casos como este de lo que esperaba. Al salir, dijo, parece que tendremos que sacudir algunas cercas. Si-Hun estaba confundido. ¿Qué está tratando de hacer ahora? Incluso si el proceso de reventa de la casa de Min-Hun tomó un tiempo, ya han pasado muchos años. No había forma de que las cosas de Min-Hun todavía estuvieran por ahí. Pero, con una sonrisa, Saigu respondió, no lo sabremos hasta que lo revisemos. Le dijo a Si-Hun, nos vemos esta noche. Y así, pasaron algunas semanas. Pero era exactamente lo que Saigu había dicho con tanta confianza. Aún no había encontrado ninguna pista. Estaba tan convencido de sí mismo, pensando que sería una tarea fácil. Saigu explotó y dijo, ¿por qué hay tantos malditos ladrones en este diminuto país? Ya había pasado una semana y no había logrado ver ninguna evidencia ni encontrar a los verdaderos ladrones. Frey dijo, tengo buen instinto, confía en tu hermano mayor, te señalaré la dirección correcta. Entonces, le dijo a Saigu que fuera hacia la derecha, ni siquiera se quejó, simplemente escuchó, asumiendo que Frey era su hermano mayor por ahora, y se dirigió hacia la derecha. Pero, después de seguir el camino indicado, gritó y explotó, liberando toda la rabia que hervía dentro de él. Es un callejón sin salida, idiota. Pero Frey sonrió, pues sus instintos no estaban equivocados. De repente, Saigu escuchó a algunas personas conversando a lo lejos, y una voz dijo, ¿has oído los rumores? Saigu se escondió rápidamente para escuchar la conversación. La persona que hablaba era un hombre con cabeza de rata, conversando con su jefe, un hombre cuyo rostro parecía una hamburguesa. El hombre con cabeza de rata dijo, los HMC han estado reprimiendo a los receptadores con fuerza. Solo ayer, toda el área de Yongpo fue eliminada. El jefe respondió, ¿hablas en serio? Sin orden judicial ni informe, ¿por qué los HMC harían eso? El hombre con cabeza de rata le dijo al jefe, son los HMC, tienen autoridad investigativa total sobre todas las operaciones en el mundo y el derecho de ejecutar castigos contra cualquier otro criminal despierto en el lugar si resisten. Si esos tipos te atrapan, no solo acabarás en prisión, podrías terminar muerto. El jefe explotó y dijo, pero solo son perros del gobierno, si los matan, se acabó. El hombre con cabeza de rata respondió, cierto, cualquier cazador habilidoso preferiría unirse a un gremio, el pago es mejor. Es por eso que no hay rangos altos en organizaciones como los HMC, pero quien está atacando a los receptadores esta vez no es solo un lunático cualquiera. El hombre entonces dijo, como nos especializamos en bienes robados de cazadores, tal vez deberíamos reubicar nuestro almacén esta vez, para que los HMC no nos atrapen. Pero, justo cuando estaban a punto de irse, Saigu salió de las sombras. ¿Dónde exactamente está ese almacén? Al escuchar eso, el jefe y el hombre con cabeza de rata se asustaron. ¿Quién está ahí? El jefe miró nerviosamente a su alrededor. Saigu sonrió de lado. Bien, es hora de confiscar su almacén. Al verlo, el hombre con cabeza de rata le dijo al jefe, creo que es él, el bastardo de los HMC que ha estado derribando a los receptadores. El jefe rápidamente tomó el teléfono y comenzó a llamar a sus hombres. Muévanse al sector 2 ahora, es una emergencia. Pero, mientras el jefe hacía la llamada, Saigu permaneció impasible. Siguió presionándolos. ¿Dónde está el almacén? Dijo que estaba ocupado, así que debían empezar a hablar, a menos que quisieran morir. Unos minutos después, un grupo de hombres comenzó a acercarse. Uno de ellos preguntó, jefe, ¿qué está pasando? ¿Quién demonios es este tipo? ¿No será un impostor? ¿De verdad es el que ha estado derribando a los receptadores? El jefe se rió. Es un idiota que ni siquiera sabe dónde se metió, aunque sea de los HMC. Si lo enterramos en cemento y lo tiramos al océano, nadie jamás lo encontrará. Saigu inclinó la cabeza. ¿Qué están diciendo estos tipos? En cambio, pensó que la situación se estaba invirtiendo. Uno Rivers sonrió. En realidad, estos tipos le estaban facilitando el trabajo. Ellos mismos se habían agrupado. Lo consideraría un favor. Luego, se volvió hacia Frey. Vamos a usar una habilidad por primera vez en un tiempo. Frey sonrió. Una habilidad cuesta un pollo como pago. Saigu respondió, hecho. Entonces, comenzó a conjurar una habilidad. Relámpagos y un hechizo de talismán envolvieron sus pies. Una luz brillante cegó al jefe. Maldición, no puedo ver. Con un fuerte estruendo, Saigu desató la habilidad conocida como onda de choque. Como su nombre lo indica, la habilidad afectó a todos dentro del radio, electrocutándolos y aturdiéndolos. Saigu entonces caminó hasta el hombre con cabeza de rata. Entonces, ¿estás listo para mostrarme el almacén ahora? El hombre con cabeza de rata, aterrorizado, tartamudeó, Cucú, ¿quién demonios eres? Saigu sonrió, yo, soy un lunático. Algún tiempo después, lo llevaron hasta el almacén y revisó todo el lugar en busca de lo que quería. Entre sus pertenencias, Saigu finalmente encontró un manabok. Frey arqueó una ceja. Este es el manabok que estabas tan desesperado por encontrar. Huele a Ner. Saigu asintió, sí.
lo reconoció de inmediato. Al menos una cosa permanecía intacta. Este es el diario de investigación de Min-hun. A través del diario, Sai-gu notó que tenía un hechizo de seguridad. No era solo cualquier bloqueo, era una formación que no se abriría a menos que reconociera la mana de su dueño. Frey preguntó, entonces, ese libro no se abrirá, ¿cierto? Eso significa que no puedes leer. Sai-gu respondió, eso no importa. Lo que necesito no es el libro, sino la mana dentro de él. Luego marcó un número en su teléfono y realizó una llamada. Ah, soy yo. Tengo una docena de criminales despiertos. Traigan al equipo de limpieza. Y también traigan el coche, tenemos un lugar a donde ir. En otra escena, algún tiempo después, Sai-gu llegó a una zona de batalla neutral, donde se comerciaban técnicas subterráneas y habilidades extrañas. Era un mercado para todo lo relacionado con habilidades. Un lugar llamado Black Skiffle. Dentro de uno de los edificios, una mujer estaba sentada a la mesa jugando con una baraja de cartas. Pero no solo estaba jugando, estaba calculando, como una chamán. Tomó una carta específica y sonrió. Oh, vaya, parece que un invitado interesante está por llegar. Era Mumian, una de las 12 jefas de Black Skiffle. Caminando por la calle, Sai-gu dijo en voz alta que no había cambiado mucho en comparación con hace 10 años. Frey comentó que Sai-gu era bastante popular. Todos lo estaban mirando. Al notar que sus habilidades parecían increíbles, Frey sugirió que extrajera las habilidades de alguien y se comiera una de ellas. Pero Sai-gu se negó. Esa era una zona de combate neutral, así que sería molesto tener que pelear allí. De repente, una mujer bloqueó su camino y dijo, ha pasado tiempo. Dijo que lo había estado esperando. Algún tiempo después, la chamán y Sai-gu comenzaron a hablar de negocios. Ella observó que, incluso después de 10 años, él no había cambiado en absoluto. Sai-gu respondió, sí, supongo que sí. Ella también seguía igual, sin nombre. La mujer preguntó, entonces, ¿qué ha estado haciendo en los últimos 10 años para no haber contactado? Sai-gu dijo que era una historia larga y que, incluso si la contara, no sería muy interesante. Extendiendo el libro, dijo que, en lugar de hablar, quería que ella extrajera la mana contenida en él. Con una sonrisa, la chamán dijo que Sai-gu seguía yendo directo al grano, como siempre. Está bien, eso era algo que también le gustaba. Trajo un vaso y un cuchillo junto al libro y preguntó, ¿recuerdas cómo funciona esto, verdad? Sai-gu respondió, sí, lo entiendo. Tomó el cuchillo y se cortó la mano, ya que su sangre sería utilizada en el ritual para extraer la mana del libro. Mientras su sangre comenzaba a gotear en el vaso, reflexionó sobre cómo la mana, una vez utilizada a través de habilidades o magia, era casi imposible de devolver a su estado original. Sin embargo, ese hecho imposible se volvía posible gracias a esta mujer llamada Annam. Con su habilidad, era famosa por ser conocida como una monohacker. Esta habilidad era un medio ilegal, un poder que desafiaba la causalidad, una fuerza que iba en contra de las leyes de la naturaleza. Las habilidades de este tipo a menudo estaban asociadas con crímenes, razón por la cual la sociedad las veía con desconfianza. Ella tomó un sorbo y comentó, parece que la propia vida está bailando en mi lengua. Todo listo, está hecho. Sangre fresca y deliciosa, preparada de una manera más limpia que nunca. Al ver esto, Frey se sintió incómodo. Definitivamente, la habilidad de esta mujer no es sana, incluso si él es un demonio, pensó. Tomando el frasco de cerámica, Sai-gu mezcló su sangre con la de la chamán, sellando un pequeño contrato. La agradeció por el trabajo bien hecho y se preparó para irse. Oh, ¿ya te vas?, preguntó ella. Sai-gu respondió, sí, todavía tengo cosas que hacer. Volveré la próxima vez. Ella sonrió y dijo, siempre tan misterioso. Ahora afuera, Sai-gu se sentó en su auto, listo para irse a casa. Sin embargo, Frey se quejó. Ese lugar le daba escalofríos. No quería volver allí otra vez. Sai-gu frunció el ceño. ¿Por qué estaba tan exigente hoy? Frey murmuró, tú y esa mujer son dos pervertidos. Absolutamente depravados. Sai-gu suspiró. ¿De qué estás hablando? Solo me hice un pequeño corte en el brazo. No fue gran cosa. Frey cedió. Está bien, no hay necesidad de insistir en eso. Entonces, ¿a dónde iban ahora? Sai-gu respondió, al Instituto de Investigación de Historia Antigua. Fue allí donde Min-hun fue asesinado. Más tarde, después de conducir, llegaron al Instituto de Investigación, un edificio muy alto. Sin perder tiempo, Sai-gu caminó hasta la puerta y la abrió con fuerza. Frey suspiró. Ahora que tienes poder, ¿simplemente entras a la fuerza en los lugares? Esto es allanamiento. Sai-gu ignoró su preocupación. No te preocupes, este edificio pertenece al gremio del imperio. Fue algo que Sijin compró y preservó. Es una suerte que su hermano menor haya cuidado de este lugar desde el principio. En el fondo, Sai-gu sabía que no era el único que tenía dificultades para aceptar la muerte de Min-hun. Mirando alrededor, podía ver recuerdos de cuando todos aún estaban juntos, hace 10 años. Agachándose, murmuró, necesitas ver la memoria de ese día, cuando Min-hun fue asesinado. Frey vaciló, ¿realmente vas a usar esa habilidad? Sai-gu respondió, sí. Con un fuerte estruendo, activó la habilidad de recuerdo de mana, y el lugar se rodeó de talismanes. El nivel exacto de esta habilidad era desconocido, pero al usarla, las emociones vividas por el dueño de la mana en un lugar determinado podían reproducirse. La completitud de la manifestación
reputación dependía de la cantidad y calidad de la mana utilizada como medio. Abriendo el frasco que había obtenido de la chamán, Saigu combinó su contenido con su propia sangre y con la mana del libro de Min-Hun. A medida que la mana se extendía por el entorno, comenzó a revelar el incidente, los recuerdos vagos de lo que había sucedido. Frey suspiró. ¿Es porque las reservas de mana de Saigu son tan pequeñas que no puede ver los recuerdos con claridad? Saigu respondió, no hay nada que pueda hacer. La habilidad de recuerdo de mana no muestra las memorias del objetivo, solo sus emociones. Levantándose, Saigu murmuró para sí mismo, el Min-Hun que él conocía nunca fue un cazador débil, y si esto fue hecho tan rápidamente por una sola persona, eso significaba que el culpable era altamente hábil. Ahora, observando atentamente la memoria vaga, Saigu se dio cuenta de que, antes de morir, Min-Hun dijo algunas palabras. Comenzó a intentar juntar lo que Min-Hun estaba tratando de decir. Pudo ver las letras V y P. Se preguntó si estaban en el orden correcto. De repente, también notó que el culpable usaba un velo, haciendo que su rostro fuera casi invisible. El culpable entonces dijo una palabra, jerarquía. Ahora, juntando todas las piezas del rompecabezas, Saigu se preguntó, V, I, P y jerarquía. Entonces Min-Hun no solo era parte del instituto de investigación, él era parte de una organización. Al notar la expresión de Saigu, Frey preguntó si estaba bien. Saigu se preguntó qué quería decir Frey con eso. Frey explicó que, allá en el reino de los demonios, Saigu siempre hablaba de sus hermanos menores y discípulos. Incluso después de 100 años, nunca los olvidó. Lo primero que hizo al llegar a la tierra fue buscarlos. Y ahora, acababa de ver morir a su discípulo frente a sus propios ojos y permaneció completamente impasible. ¿Acaso tenía un corazón de acero? Saigu ignoró a Frey. En lugar de eso, comentó que su vocabulario estaba mejorando. Preguntó dónde había aprendido Frey esas palabras. Frey respondió que lo aprendió en Xkix. Luego continuó, diciendo que, en ese momento, las emociones de Saigu estaban tan intensas que le causaban náuseas. ¿Pero no lo demostraba en la superficie, o es que no podía demostrarlo? Saigu respondió que estaba bien. Después de 100 años, sus emociones estaban destinadas a colapsar en algún momento. De repente, la puerta crujió al abrirse, y un sujeto usando una máscara, claramente un figurante, llamó a Saigu y dijo, ¿eres Min Saigu, cierto? Se rascó la cabeza y añadió, ¿dónde diablos has estado vagando todo el día? ¿En serio, haciendo las cosas tan malditamente problemáticas? Entonces, continuó, de todos modos, solo ven tranquilo. Hay alguien muriendo de ganas de verte. Pero Saigu comenzó a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se dio cuenta de que el tipo no estaba solo. Había traído 6 hombres con él. Saigu entonces le dijo al sujeto, actúas con mucha arrogancia para alguien que anda por ahí con 6 ratones insignificantes. El hombre frunció el ceño por un momento y dijo, eres astuto, Saigu, al darte cuenta de eso tan rápido. Esto facilita las cosas. Entonces, le dio a Saigu una elección. Elegir una de las dos opciones. Primero, te dejamos atado y vienes tranquilamente. Segundo, resistes y te cortamos y te arrastramos sangrando. Sin perder tiempo, Saigu extendió las 2 manos y dijo que era mejor seguirlos de buena gana que ser cortado. El líder luego ordenó a sus subordinados, átenlo. Uno de los hombres respondió, sí, señor, y comenzó a caminar hacia Saigu. En el instante en que estaba a punto de alcanzarlo, su cuerpo fue partido por la mitad y la sangre salió disparada. Con una sonrisa maliciosa, Saigu dijo que, en realidad, prefería la opción del corte. Frey añadió que eso había sido un engaño, llamándolos tontos. Al ver a su compañero caído, los hombres restantes gritaron y se prepararon para matar a Saigu de inmediato. Pero, cuando estaban a punto de atacar, una figura emergió de las sombras y ordenó que se detuvieran. Era Gurt, de la Guilda Roja, quien declaró con una sonrisa que, a partir de allí, él tomaría el control. Saigu era su presa. Gurt preguntó si él era el tal Min Saigu y si había matado a Haekin de Cerberus, su hermano. Frey comentó que, de todos los que había encontrado hasta ahora, Gurt parecía el más apetitoso. Saigu respondió que no sabía de qué hermano hablaba Gurt, o si siempre preguntaba el nombre de la basura antes de desecharla. Las palabras enfurecieron a Gurt, quien avanzó con el puño dirigido directamente al corazón de Saigu. Ban. Saigu bloqueó el golpe con facilidad. Luego, preguntó si Gurt era un cazador de rango A, ya que sus habilidades no eran malas. Gurt se preguntó si Saigu era un sanador, ya que usaba regeneración instantánea. Le dijo a Saigu que no se confiara y aumentó la fuerza del golpe, creando ondulaciones en el aire, pero Saigu esquivó el segundo ataque. Uno de los hombres de Gurt no podía creer que Saigu hubiera bloqueado el ataque de su maestro de la guilda, pero otro le dijo que dejara de quedar separado y se uniera a la lucha. Rápidamente, Saigu apareció frente a él y dijo que no podía dejarlo interferir. Lo noqueó y luego usó la habilidad relámpago instantáneo nuevamente. Comentó que hacía mucho tiempo que algo no se ponía tan interesante. En un instante, apareció junto a otro enemigo y le agarró el cuello. Todos quedaron sorprendidos al ver a un sanador con habilidades de aceleración. Otro preguntó, ¿qué diablos es Saigu, en realidad? Incluso Gurt se sorprendió, ya que Saigu analizaba todos sus movimientos y los esquivaba con el mínimo esfuerzo. Ninguno de los cazadores de tipo acelerado que Gurt había encontrado en el portal tenía un nivel de precisión tan alto. Pensó, este tipo, ¿qué tan amplio es su campo de visión? No es una persona común. Decidió darlo todo de inmediato. Pero Saigu
Gu le dijo a Gurt que estaba equivocado sobre algo. Si se cometió un crimen, sea por tu hermano o tu hijo, deben enfrentar la condena. Ahora, estás muriendo por mis manos porque son criminales despiertos. Así que deja de actuar como si fueras injusticiado. Quienes deberían sentirse injusticiados son los ciudadanos que tu hermano lastimó. Gurt apretó los dientes de rabia y gritó para que Saigu dejara de hablar tonterías. Estás diciendo que todos los criminales merecen morir. No sabes nada sobre la vida que llevó mi hermano y no deberías pensar que puedes hacer lo que quieras solo porque tienes autoridad. Haekin no tuvo opción. Se convirtió en un criminal solo para alimentarme y cuidarme cuando era niño. Solo intentaba sobrevivir como podía. Con vigor, le dijo a Saigu que pagaría con su vida por haber pisoteado la existencia de su hermano. Activó la habilidad de Rank A, Garra del Lobo, Golpe Celestial. La habilidad dispersaba mana condensado, lo materializaba y lanzaba un bombardeo sincronizado que seguía los movimientos del objetivo. Saigu sabía que no podría esquivar solo con movimiento, así que le dijo a Frey que debían usar una habilidad. Frey se quejó de que Saigu lo estaba sobrecargando ese día. Soy solo un fragmento de mana y estoy exhausto. Saigu suplicó que usara la habilidad solo una vez más, prometiendo que después podría descansar. Entonces, activaron la habilidad Neutralizar. Su rango era desconocido. Neutralizar identificaba la categoría de la habilidad del oponente y el nivel de mana, calculaba atributos opuestos y los neutralizaba utilizando un círculo mágico. La efectividad de la habilidad dependía del control de mana y las habilidades de observación del conjurador. Gurt no podía creer que Saigu fuera capaz de usar Disipar. El hombre de cabello gris lo encontraba imposible. No tenía sentido que Saigu tuviera una habilidad de alto nivel capaz de anular la técnica de un cazador Rank A. Apretó los dientes preocupado. Venganza o lo que sea. Ya estamos en desventaja. ¿No deberíamos rendirnos en este punto? Saigu usó la habilidad de relámpago y apareció detrás de Gurt sin ser detectado. Le preguntó si todas las personas que pasaron por la misma situación que el hermano de Gurt eligieron convertirse en criminales. No intentes venderme sentimentalismo barato. Eso ya está pasado de moda. Le dio una patada a Gurt en el estómago, pero Gurt fue lo suficientemente rápido para bloquearla con la mano. Su guilda se preocupó por él, pero él gritó para que no se involucraran. Estas habilidades no se pueden usar de forma consecutiva. Si Saigu es un sanador, yo tengo la ventaja en resistencia, así que eventualmente se quedará sin mana. Cuando eso pase, lo eliminaré rápidamente en combate cuerpo a cuerpo. Decidió aplastar a Saigu con un golpe concentrado de la garra del lobo, golpe celestial, pero Saigu saltó para esquivar, le agarró la cabeza y le dio una rodillada en la mandíbula, diciéndole a Gurt que no usara esa habilidad. Lo golpeó nuevamente, diciéndole que no la usara, golpeó su rostro, luego su mejilla, repitiendo, no uses, el edificio ya está en pésimo estado. ¿Vas a asumir la responsabilidad si se derrumba, maldito criminal? Furioso, Gurt lanzó un puñetazo para apartar a Saigu, pero él esquivó. Mientras Saigu aún estaba en el aire, Gurt gritó para que Rayo Jampang lo atrapara. Jampang activó su habilidad diciendo, primero dices que no me involucre, ahora dices que actúe. ¿Qué debo seguir? Al final, cadenas rodearon a Saigu, atándolo. Gurt avanzó con el puño cerrado, diciendo que explotaría su cuerpo entero, sin dejar oportunidad para curarlo. Imperturbable, Saigu disipó la restricción y luego felicitó a Gurt por convertirse en un criminal junto con su hermano. Activó el hechizo Robo de Vida. La habilidad era de rank SS. Absorbe la fuerza vital de un objetivo dentro del alcance. En cuestión de segundos, la fuerza vital de Gurt fue drenada, dejándolo incapaz de hacer cualquier cosa. El rostro de Jampang estaba lleno de miedo. No podía creer que algo así supuestamente fuera una habilidad de un sanador. Saigu canceló la habilidad y le dijo a Jampang que era bastante insultante que llamara a la primera habilidad que despertó como cazador algo así. Yo nunca fui un sanador común desde el principio. En lugar de usar mana para curar la fuerza vital, se trata de controlarla directamente. Este método se conoce como hechicería del espíritu de la vida. Ahora, miraba a Jampang. Jampang entró en pánico, diciéndole a Saigu que esperara. No resistiría, pero Saigu le dio una bofetada y le dijo que se callara. Se levantó, preguntándose si había limpiado todo. Luego verificó si su cámara estaba funcionando correctamente esta vez. Llamó a John Heu, preguntando si la cámara estaba grabando correctamente. Como puedes ver, no comencé la pelea esta vez tampoco, así que esto cuenta como defensa propia. Con una expresión y tono sorprendidos, John Heu respondió, sí, el video está transmitiendo correctamente, pero apretaste el botón de transmisión en vivo, y actualmente hay más de 5.000 espectadores. Un tiempo después, dentro de una oficina, dos hombres mayores y una mujer discutían sobre cómo la transmisión en vivo se había convertido en una situación complicada para el Ministerio de Relaciones Exteriores. El hombre con gafas preguntó, ¿desde cuándo la HMCS empezó a transmitir en vivo la supresión de criminales despiertos? El otro hombre respondió que esto se había hecho durante alrededor de 2 años, sirviendo como un video promocional para la sede internacional de la HMCS para reclutar talentos. Se trata de transmitir en vivo el proceso de captura de criminales a través de la integración con redes sociales. Pero básicamente fue un proyecto fracasado durante su fase de pruebas. Un video de tan alta calidad no puede ser hecho por alguien común, ya que no hay personas capacitadas en la HMCS. El hombre con gafas luego comentó, parece que un talento increíble ha ingresado recientemente
convenientemente a la HMCS. Preguntó por qué alguien tan hábil habría ido a la HMCS. La mujer dijo que ese no era el problema en ese momento. Lo más importante era que la persona muerta en la transmisión en vivo era un cazador invitado de la Guilda Roja de Hong Kong. Después de verificar la autenticidad del video, no había violaciones legales cometidas por la HMCS según la ley vigente. A pesar de eso, de repente, alguien entró en la sala y se disculpó por hacerlos esperar. La persona era Choi Da-soo, el actual presidente de Corea del Sur. Les preguntó, ¿cuál es el problema? Algunos días después, en la cafetería de la Empire Guild, Si-hun y Sa-gu conversaban mientras comían. Si-hun le dijo preocupado a Sa-gu sobre la transmisión en vivo que se había divulgado, pero Sa-gu no estaba escuchando. Estaba ocupado devorando la comida. Frey comentó que Si-hun no debería molestar a alguien mientras come y le dijo a Sa-gu que solo se callara y comiera su comida. Sa-gu comentó que la cafetería allí estaba en otro nivel, diciendo que ahora entendía por qué la llamaban una guilda de gran tamaño. Luego le preguntó a Si-hun si podría comer allí todos los días de ahora en adelante. Si-hun respondió, claro, pero al menos escucha lo que estoy diciendo ahora. Si-hun sentía que su hermano mayor se había obsesionado extrañamente con la comida.